Amados hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Es un honor, hermanos, estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. Le doy gracias a mi Dios por permitirme estar aquí. También le doy gracias al ministerio que me ha dado la oportunidad de estar aquí con ustedes, hablando de su bendita palabra. Tomen su lugar, hermanos, pónganse cómodos. El título de esta predicación, hermanos, yo le puse la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué la importancia de Dios en la palabra de Dios en nuestras vidas? Bueno, primeramente porque Dios nos da todo, ¿sí? Porque Él es el camino a seguir, Él es el que nos ayuda a vivir, Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos saca de los apuros en donde nos encontremos. Por eso, hermanos, de acuerdo a la lectura base que tuvimos ahí en el Salmo del 1 al 6, como le vuelvo a recordar, lo titulé yo, la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios nos ha dado la palabra para ayudarnos a vivir como Él quiere que vivamos. ¿Cómo quiere que vivamos en este mundo? Vivir como Dios quiere, hermanos, en su palabra, hermanos, es asumir el desafío de ir contracorriente. Ir contracorriente, hermanos, es ir a todo lo contrario del mundo, ¿sí? Todo lo que el mundo hace, hermanos, pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos que no debemos estar con ellos. Es decir, los valores de este mundo, por lo general, son contrarios a los que Dios quiere. La obediencia a Dios o a desobediencia a la palabra de Dios depende, hermanos, de nuestra buena o mala relación con Él y con nuestros semejantes. Este salmo, hermanos, es un salmo muy bonito. Este salmo es un claro ejemplo para reflexionar cuán importante es la palabra obediencia. Obedecer. Algunos de ustedes saben qué es obedecer. Obediencia. La palabra obediencia en nuestras vidas, es decir, nos invita a escoger el camino correcto de la vida mediante la obediencia. Si vemos ahí en el versículo del Salmo, en el versículo 2, ¿qué nos dice? ¿Algún hermano que le dé lectura, hermanos? Le voy a pedir su ayuda para que me ayuden a leer. ¿Algún hermano que lo tenga y le dé lectura al versículo 2? El Salmo no va. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, este es el sentido figurativo para destacar que el justo reflexiona en la palabra de Dios todo el tiempo que le sea posible. ¿Sí? Aquí vemos que nos dice que él debe estar en las cosas de nuestro Dios, debe reflexionar su vida, ¿sí? Y nos hace una comparación, hermanos, y lo confirmamos también ahí en Primera de Juan 5:3. ¿Qué nos dice, hermanos? Primera de Juan 5:3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
¿Qué es gravosos, hermanos, para ustedes? ¿Entienden qué es la palabra gravoso? Pesado. Aquí nos dice que la palabra de Dios no se nos hace, porque no se nos haga pesado. ¿Sí? El versículo 3 del Salmo 1, hermanos, ¿qué nos dice alguien? ¿Algún hermano que le dé lectura? Por favor. El versículo 3. Y será como el árbol plantado junto a arroyo de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Aquí, hermanos, el punto principal de esta comparación, hermanos, es que el justo manifiesta vida abundante. ¿Por qué, hermanos? Porque se alimenta ¿de qué? De la palabra de nuestro Dios. Por eso dice que tiene vida abundante, porque nuestro Dios está siempre con él. ¿Sí? Porque él está haciendo las cosas que nuestro Dios quiere. Por eso nuestro Dios nunca lo va a abandonar, siempre va a estar con él. La expresión de sus hojas jamás se marchitan y todo lo que hace prosperará. Hermanos, esto es para destacar la estabilidad del justo. ¿Sí? Que si él siempre anda en sus caminos, él está pendiente a las cosas de nuestro Dios, no se desvía. ¿Sí? Por eso dice que la expresión es de sus hojas que jamás se marchitarán y todo lo que hacen prosperará. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está con él. En cambio, el versículo 4, hermanos, del mismo capítulo del Salmo 1, algún hermano que dé lectura, el versículo 4. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Este es un punto, hermanos, de comparación en que el malvado le hace falta, ¿qué, hermanos? Le hace falta a Dios, le hace falta la seguridad y la estabilidad de ¿quién, hermanos? De Dios. ¿Sí? Por eso nos dice, no así los malos, que son como el tamo o la paja que arrebata el viento. ¿Sí? Por lo antes expuesto, hermanos, podemos observar que este poema tiene básicamente dos principios inalterables. Dos principios inalterables referente a la obediencia y a la desobediencia a la palabra de Dios. Ahí estamos hablando de dos cosas, hermanos, de la obediencia y la desobediencia a la palabra de Dios. La primera es la obediencia a la palabra de Dios trae bendición a nuestra vida. Y así es, hermanos. Nosotros que estamos dentro de la iglesia de Dios y que conocemos su palabra y que sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, nos va bien. ¿Sí o no, hermanos? ¿O me equivoco? Siempre y cuando, hermanos, nosotros también estemos en su camino, nuestro Dios. ¿Sí? Porque también, si nos vamos con las cosas del mundo, tengamos cuidado, porque estamos jugando dos cosas. Estamos jugando dos papeles muy importantes. Pero la primera, ¿cuál es, hermanos? La obediencia. Sujetarse a nuestro Dios, porque Él quiere que nosotros seamos salvos. Él no quiere lo malo para sus hijos. Él siempre busca las cosas buenas para sus hijos. La segunda es, la desobediencia a la palabra de Dios acarrea desdicha, ¿a qué, hermanos? A la vida. Y lo hemos visto en muchos casos, hermanos. Hemos visto muchos casos donde se nos da en las noticias que sale que mataron a tal fulano. Esas son las cosas donde nosotros no podemos estar, hermano, donde nosotros no podemos vivir con ellos. ¿Sí? Podemos estar con ellos, mas no juntarnos con ellos. Podemos seguir haciendo lo que nosotros ya sabemos, hermanos. ¿Sí?
El primer principio se deriva de los versos 1 y 3 y parte del 6. Esto nos habla de la parte positiva del Salmo y dice: es feliz la persona que no sigue el consejo de quién, hermanos, o de quiénes, de los malvados. No se detiene ante quiénes, en la senda de los pecadores, hermanos. Y no cultiva la amistad de quiénes o con quiénes, de los blasfemos. En otras palabras, es feliz la persona que sigue el consejo de la palabra de Dios, que se detiene a meditar en sus enseñanzas. Por eso, hermanos, Dios nos manda este librito que es las Sagradas Escrituras para poder convertir y saber lo que Dios quiere para nosotros. Y cultivan una vida de obediencia a ella. Este texto muestra las tentaciones a las cuales es sometido el ser humano en este mundo a fin de que no amolde su vida a los principios de Dios. ¿Sí? El poema presenta, hermanos, un aspecto positivo para aquellos que siguen y obedecen a Dios. Este tiene vida abundante y se manifiesta, hermanos, firme en este mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios cuida ¿qué? El camino de qué, hermanos? El camino de los justos. Por eso dice el salmista, hermanos, todo cuanto hace, ¿qué, hermanos? Prosperará. El mismo salmista dice, todo cuanto hace, prosperará. El segundo principio, hermanos, es la desobediencia a la palabra de Dios. Esto acarrea desdicha en la vida de uno, hermanos. Se derivan de los versículos 4 y 5 y parte del 6. Digamos que es lo contrario de la primera parte del Salmo. Los que optan por seguir el camino de los valores de este mundo no saben, hermanos, hacia dónde van. No tienen futuro y mucho menos, hermanos, una esperanza. ¿A ustedes creen que sí tenga esperanza, hermanos? Los que andan en el mal camino. Nosotros, hermanos, tengamos cuidado, hermanos, qué camino queremos escoger para nuestros hijos, para nuestra familia o para alcanzar la vida eterna. Dos aterradoras sentencias se presentan en este poema, hermanos. El primero es: no se sostendrán en el juicio, ¿quiénes, hermanos? ¿Serán declarados culpables? 2. No permanecerán en la asamblea de los justos. ¿Estarán separados de quién, hermanos? De Dios. La conclusión de este principio es que la senda de los malvados lleva a qué, hermanos? Lleva a perdición. A ello se refiere la Escritura cuando dice ahí en Proverbios 14, 12. Proverbios 14. Proverbios, si alguien lo tiene mal, lo tengo que leer lectura. 14, 12. 14, 12. Si hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Así es. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino de ¿qué, hermanos? Muerte. De muerte. Así es, hermanos. Es dura la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Pero también hay que saber, hermanos, cómo llevar nuestra vida. La enseñanza final del Salmo, hermanos, es acerca de dos caminos.
como les venía diciendo, son dos caminos que nos marcan. Y nosotros, hermanos, debemos escoger el camino que mejor nos parezca. Si queremos el camino de los malvados o queremos el camino hacia Dios. Uno, hermanos, es el camino de la vida y el otro, hermanos, es el camino que conduce a la muerte. Uno es de obediencia, hermanos, y la otra es de desobediencia. Uno es de salvación, hermanos, y el otro es de perdición. Uno es de vida y el otro de muerte. Así que, hermanos, meditemos sobre las cosas que estamos haciendo, sobre las cosas que estamos haciendo cada día a día, si estamos bien con nuestro Dios o nos hace falta algo. Es momento de meditar, hermanos, para poder seguir en el camino que Dios quiere que sigamos. ¿Y cuál es el camino que quiere Dios que sigamos? El bien, ¿verdad? Estar con Él. ¿Para qué, hermanos? Para poder alcanzar, ¿qué, hermanos? La vida eterna. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Ya vamos a acabar, hermanos, porque veo que algunos hermanos ya están queriéndose dormir, hermanos. Ya no los voy a aburrir tanto. Ya vamos a terminar, hermanos. Gálatas 5:13. ¿Qué nos dice, hermanos? ¿Algún hermano que le dé lectura si lo tiene? Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino ser siervos por amor los unos a los otros. Amén, hermanos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor a unos a los otros. ¿Sí? Bien, hermanos, entonces meditemos, hermanos, pongámonos a pensar qué es lo que queremos, hermanos. La vida depende del camino que nosotros escojamos, hermanos, porque nadie más va a decidir por nosotros. Nosotros y Dios. Siempre y cuando, hermanos, escojamos el camino correcto. Amén, hermanos. Por tanto, hermanos, yo les hago una recomendación. Llevémonos la reflexión de la conclusión del salmista. ¿Vale la pena obedecer la palabra de nuestro Dios? Eso, hermanos, llévenselo, medítenlo, piénsenlo y ustedes decidan qué camino escogen. Pasa a vosotros, hermanos, que Dios los bendiga.